Taba Networks presenta. Cuando las estrellas bajan, cortejando a la luna, y las horas pasan, llenando el espacio de bruma. Cuando revienta el viento sobre mi cama vacía, menciono tu nombre para despertar el alba, a ver si en mi plegaria me devuelves el alma. Menciono tu nombre con la esperanza encendida, para ver si se apaga y me devuelves la vida. Cuando se apaga el día y el ramaje se esconde, las paredes repiten tus palabras tan frías. Cuando las horas bailan alrededor de mi herida, menciono tu nombre para despertar el alba, a ver si en mi plegaria me devuelves el alma. Menciono tu nombre con la esperanza encendida, para ver si se apaga y me devuelves la vida. Cuando las olas cantan empapadas de viento y me llega el recuerdo de mi alma en tu cuerpo, cuando tu sombra abraza al terminar el día, menciono tu nombre para despertar el alba, a ver si en mi plegaria me devuelves el alma. Menciono tu nombre con la esperanza encendida, para ver si se apaga y me devuelves la vida. ¿Se vale aplaudir? Mucho. De eso depende de que la entrevista sea amarga y que tanto aplaudiste. Qué gusto estar contigo. Pues bueno, ustedes saben que en la Orquesta Filosófica tenemos un interés muy especial por aquello que le llamamos la democracia. Los procesos electorales son la puerta de nuestras políticas públicas, si se dan cuenta. Lo que vamos a tener como bienestar o no, depende de qué calidad tengamos de legisladores, de qué calidad tengamos de funcionarios públicos, y eso depende de nuestros procesos electorales. Esta es la razón de esta preocupación que tenemos tan constante por estar promoviendo ese sentido de la democracia. No los personajes, sino el sentido mismo de la democracia. De hecho, anuncio de una vez, me adelanto que para la próxima semana tendremos a otro consejero nacional, tendremos aquí el famoso Uquip Espadas, para seguir tratando este tema que tanto nos interesa de los procesos democráticos. Y estamos ahora con Dania Paola Rabel
Cuevas. Mira, cómo me sé tu nombre todavía. Completito. Completito, ¿eh? Y le agradecemos mucho su presencia. Creo que estamos de lujo. Siempre digo, estamos contentos con nuestro invitado y cosas así, pero es algo más que eso. Estamos de lujo con esta invitación. Dania es consejera nacional electoral, o sea, del INE, y nos quiere ella hablar, aunque iremos tratando otros temas, sobre cómo son los procesos, ¿no?, para elección de los mismos consejeros en el resto de la República, ¿sí? Tú corrígeme si estoy equivocado. Es correcto, totalmente correcto. No te remuerda la conciencia que no estás mal. No, ¿sabes qué? Me parece muy importante que abordemos este tema más allá de los otros que vayan saliendo a lo largo de esta charla, porque creo que es un procedimiento que se debe de mantener e incluso replicar para otros cargos públicos. Es un proceso que es muy transparente y que me parece que dota de legitimidad y confianza a las designaciones y de objetividad, sobre todo también, porque se hace un examen de conocimientos que no lo califica el INE, sino una institución ajena al INE, pero pues con mucha credibilidad y con una amplia trayectoria, que es el Ceneval. Entonces el Ceneval califica los exámenes que hacen las personas aspirantes a consejeros y consejeras de los organismos públicos locales electorales, pasan las mejores calificaciones a la siguiente etapa, que es un ensayo presencial. Hacemos énfasis en esto de presencial porque no es que una persona presente un ensayo que a lo mejor alguien más le hizo, alguien que escribe muy bonito, sino que acuden a una sede, en ese momento se les da el tema que tienen que desarrollar y en presencia de las personas que están ahí cuidando, desarrollan ese tema, se califica. Ha habido distintas instituciones que nos han ayudado con esto, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Colmex, el CIDE, actualmente en el proceso que está en curso será el Colmex quien haga la calificación de estos ensayos. De nueva cuenta pasan los mejores, las mejores, y después pasan una entrevista con las y los consejeros del INE y sobre eso se hace la designación. Entonces me parece que eso acredita que las personas que se designan tienen un conocimiento técnico sólido en materia electoral para poder desempeñar ese puesto y también que pues no hay ahí amiguismos, compadrazgos, sino que se hace porque las personas han demostrado tener ese conocimiento necesario para desempeñar ese cargo y creo que eso es bien importante y me parece que además también que es relevante que saquemos ese tema porque se ha hablado de algunas posibles reformas electorales en donde se dice, por ejemplo, la desaparición de los OPLES o en su caso que la designación de las y los consejeros de los OPLES, si es que se mantienen, pues entonces que sea otra vez como era antes por parte de los congresos locales y sin ningún tipo de este filtro, ¿no? Nada de estos filtros que a lo mejor nos ayudan para que lleguen ahí personas que sepan de la materia y que tengan trayectoria y experiencia. Me lo tienes bien, bien trabajado. Pues lo que yo a veces me pregunto es, cuando haces una operación de este tipo, la pregunta que se viene es, ¿qué concepto tienes de lo que es la democracia para que de ahí parta esto? ¿Tú cómo entiendes la democracia, Dania? A ver, yo entiendo la democracia como escuchar la voz de todas las personas. Sí, desde luego, la mayoría es quien va a marcar la pauta, el rumbo, pero no ignorar a las minorías, que de todas maneras se siga manteniendo esa pluralidad, que haya espacio para que todo el mundo pueda expresarse y tenga cierta representación y que sea además esa representación pues un reflejo de lo que es nuestro país, de lo que es la pluralidad que tenemos. Creo que eso es importante. A mí me parece que por eso la democracia también requiere de los derechos humanos, porque los derechos humanos garantizan que las minorías no sean aplastadas y sigan siendo escuchadas y que tengan la posibilidad a través del ejercicio pleno de sus derechos humanos de un día convertirse en mayoría y un día poder a lo mejor estar en los puestos donde se toman las decisiones, pero que haya esa cabida para que todas las voces se sigan escuchando y convivamos pues de manera pacífica, ¿no? Dice un dicho popular que todos cabemos en un jarrito sabiéndonos acomodar. Es correcto. Yo creo que la democracia es buscar la manera de que toda voluntad esté presente en las políticas públicas. Siempre hay, decía yo en una crítica que hago de que don Andrés cree mucho, habla del pueblo como si el pueblo fuera una unidad sin dispersión. Somos muy diversos. Y en un pueblo hay intereses, hay concepciones, hay traumas, y dicen bien que los pueblos no saben hacer zapatos, pero sí saben
cuáles son los que les quedan. Pero hay distintos casados, medidas de casado, ¿no? Hay que saber cómo atender toda esa, que tú le llamas la pluralidad, toda esa variedad que existen de opiniones y demás. Y lo mejor es que todas estén presentes en las políticas públicas. Desde luego gobierna el más elocuente, ese es el sentido de una buena democracia, tener elocuencia, saber convencer, y ese es el sentido de lo que yo entiendo cuando hablamos de mayorías. Ya sabes que yo por eso estoy a favor del sistema relativo proporcional, siempre estoy en contra de todo, pero sí hay quien te dice, es como inocente pensar que realmente uno escoge a los diputados y que si te ponen en una planilla a un diputado, a un candidato, ya lo escoges tú cuando ya viene electo por el partido en realidad. Y es muy difícil que cuando divides entre 400, 300 distritos electorales, 1 millón, ¿cuántos somos de mexicanos? 130 millones de mexicanos, realmente tenga los elementos de juicio para elegir correctamente todo, saber quién es quién de fondo. Yo digo que un partido, y lamento que los partidos no están bien, con un partido es ahí donde tienes la convivencia diaria y son los que saben quién nos representa de mejor manera en un debate que debería de haber. Tú ahorita me dices cómo está eso. En un debate que debería de haber pues, cotidiano entre ellos pues, y sobre una propuesta política. Porque con este sistema que tenemos de elegir por distritos electorales, se da a buscar desesperadamente quién es el que te puede generar más votos. Entonces tienes personas que fueron muy buenos para meter gol, otros que son muy buenos para defender la portería, unos que son buenísimos para dar de golpes y otros que son buenos para correr o que cantan bonito. No estoy en contra de los que cantan bonito. Al contrario, que los volten a ver. Este está ardido. Pero lo que debe estar al centro es una propuesta política, ¿no? ¿Cómo ves tú esto? A ver, coincido y que, a ver, una de las cuestiones en donde quizá nos tenemos que fijar más como ciudadanos y ciudadanas es en los partidos políticos y participar activamente, porque en efecto, ese es el primer filtro. Nosotros como ciudadanía vamos a escoger de lo que nos está poniendo el propio partido político. E incluso, a ver, esto me recuerda un debate que teníamos la primera vez que implementamos la reelección, porque decían, a ver, es un derecho que tiene la persona de ser reelecta. Y y lo dijo también el Tribunal Electoral, a ver, sí tú puedes tener ese derecho, pero siempre y cuando se ajuste a la estrategia del partido político. Es decir, si el partido político dice, no quiero postularte porque a lo mejor a mí en mi estrategia política pues no está el que te vuelva a poner a ti como candidato o candidata, no se pone, porque ese es un derecho individual y el otro es un derecho de autoorganización del propio partido político que está haciendo las postulaciones. Entonces creo que es fundamental como esa presencia más activa de la ciudadanía en los partidos políticos. Creo que, además, a ver, algo que reiteramos es, no se hace democracia o no participas activamente en la vida pública nada más yendo a votar. Tienes que involucrarte en los asuntos públicos de manera cotidiana, no a lo mejor votar y olvidarme de todo, porque eso no va a servir incluso para un tema de rendición de cuentas. Entonces yo coincido contigo en ese aspecto. Sí, se habla mucho de la partidocracia, pues sí, la idea de un partido político es que es una parte de la población que hace una propuesta de vida colectiva. Eso es importante decirlo, porque hablar de política es hablar de qué proponemos como una vida colectiva, qué hacemos tú, yo, nosotros, vosotros y ellos para un país, y con distintos puntos de vista, ¿no? Y cuando se individualiza esto, cuando no más vas a buscar el voto por el voto, entonces se pierde la idea de cuál es el proyecto por el que estás votando, ¿no? Sí, y creo que también eso se puede dar porque no hay una exigencia social quizá fuerte para que se postulen a personas que sepan de política, que hagan política, que sean buenos políticos, y luego esto se convierte un poco en una competencia de popularidad. Y entonces por eso de repente las boletas electorales a veces dicen que parece que pues son como carteles para un show, ¿no?
porque parece que es una competencia entre personas famosas. Y creo que ahí se desvirtúa lo que nosotros necesitamos como país, como México, para ir desarrollándonos. O sea, la verdad es que la política es algo virtuoso, pero se tiene que hacer bien, ¿no? Claro. Sí, 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 pues tuve los carteles. Vote por mí, todos alzando su dedo y cosas así. Y no se ve una propuesta. Todos están buscando como la frase atractiva. Exacto, el más simpático. Sí, que además ni la encuentran porque no hay ninguna frase atractiva en las campañas, prácticamente. Es difícil. Sí, pues todo esto tenemos que ver. ¿Y qué papel tiene ahí el INE para mejorar esto? A ver, ¿Cómo? creo que el INE trabaja en esa parte, particularmente con la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación Electoral, porque esa dirección tiene la virtud de que, bueno, sí, se encarga de la capacitación electoral en procesos electorales para capacitar a las y los ciudadanos como funcionarios de mesa directiva de casilla. Antes de eso, a las y los CAEs y supervisores electorales, que son los que a su vez van a replicar este conocimiento con la ciudadanía, pero de manera permanente tiene que ir construyendo democracia. Y ahí está la educación cívica que tiene que hacer el Instituto Nacional Electoral. Entonces, tenemos talleres, tenemos concursos de debate, tenemos proyectos que pueden presentar las organizaciones de la sociedad civil en temas muy específicos, por ejemplo, los derechos de las mujeres, la promoción de la igualdad, cuestiones como esas que hacemos de manera permanente con independencia de las elecciones. Creo que es ahí como puede llegar a incidir el Instituto Nacional Electoral. Algo que a mí me gusta mucho decir, porque creo que es verdaderamente cierto, es que en su momento nosotros hicimos un protocolo para que no se discriminara a las personas trans el día de la jornada electoral. Y si bien es cierto, o digamos, cuando haya procesos de participación ciudadana también se hace esa capacitación, no solamente para las jornadas electorales. Entonces, si bien es cierto, esa capacitación se da específicamente con esa finalidad, ese conocimiento que se llevan las personas para discriminar menos, para ser mucho más inclusivas, pues no es algo que, ay, bueno, ya lo apliqué el día de la jornada, lo borro de mi mente y ya nunca más vuelvo a saber de eso, ¿no? Pues lo interiorizas y después lo puedes replicar también en tu entorno y creo que con eso vamos contribuyendo para ir haciendo una sociedad mucho más incluyente y más justa. Entonces me parece que de esa forma el INE trabaja en ese tema. Siempre digo que mi padre cuando decíamos más justo, y decía, no hay más justo. Justo es cuando no da para más y no da para menos. Entonces hay que decir, cada vez menos injusto, cada vez lo menos injusto que sea posible. Ojalá. Pues sí, yo tengo entendido que el bien que se protege en una democracia es la voluntad de la gente. No es fácil porque a veces la voluntad se vuelve capricho. Y hay que entender que aquello que se ha olvidado también mucho, que el bien social está por encima del bien particular, que parece ser que constantemente se olvida, ¿no? Y luego hablas de los derechos humanos, y estos chocan constantemente unos con otros. De repente te bajan del autobús porque hay una manifestación y uno se pregunta si el derecho de tránsito es menor que el derecho a manifestarse. Y eso es una constante de choques de los derechos humanos que no es tan fácil de aplicar siempre. Y dices, pues no, que los derechos humanos acompañan una democracia. Yo considero que los derechos humanos son parte de una democracia. Sin derechos humanos no podría entender una democracia. Como eso es la idea de que voto y ya. Los griegos no hacían más que juntarse, votaban con piedritas, tengo entendido, o alzar la mano en otros casos. Pero la democracia ha ido evolucionando e incorporándonos pues cada vez más gente. ¿Y qué hay sobre la propuesta o la idea de los candidatos independientes? A ver, has dicho muchas cosas que me parecen muy interesantes y entonces me gustaría detenerme primero en esas y luego hablar de las candidaturas independientes. A ver, has hablado del tema de la voluntad y es ahí donde yo veo inmersos a los derechos humanos, porque cuando me dices voluntad, para mí un límite para esa voluntad mayoritaria son los derechos humanos, porque a pesar de que una mayoría, ¿no? Quiera pasar su aplanadora y decir, no quiero que se reconozcan, por ejemplo, los derechos de la comunidad LGBTIQ+,
bueno, los derechos humanos te impiden que aunque haya una mayoría, tú puedas pasar por los derechos de otras personas. Entonces, para mí es donde veo esa complementariedad con el tema de la democracia. Ciertamente hay tensiones a veces entre los propios derechos humanos, como tú lo has destacado, pero por eso hablamos de una ponderación, en donde, considerando que todos los derechos humanos tienen el mismo nivel, a veces se hacen ponderaciones en casos y en circunstancias muy específicas, considerando también que ningún derecho es absoluto, ¿no? Y todos en algún momento tienen que tener ciertas limitantes. Ahora, candidaturas independientes. Las candidaturas independientes, pues es un tema que hemos estado explorando, pero que creo que todavía tiene varias áreas de oportunidad, sobre todo para que puedan competir en condiciones igualitarias con las candidaturas de los partidos políticos. Su acceso a radio y televisión no es equiparable al de los partidos políticos, el financiamiento público que reciben tampoco es equiparable, sin mencionar, y eso es un tema que yo creo que es debatible, el número de apoyo que requieren para poder tener una candidatura independiente, ¿no? Que son muchísimos apoyos. Entonces es debatible porque es difícil que puedan alcanzar ese umbral, pero al mismo tiempo también hay otro sector de la población que dice, bueno, pues es que si no puede alcanzar ese umbral, claramente pues no tiene el conocimiento social necesario para poder llegar al cargo público, entonces lo ven como un umbral adecuado, pero por lo menos esa parte sería debatible, pero creo que ya cuando logran una candidatura independiente, lo que sí deberían de existir son mayores condiciones para que puedan competir en condiciones más igualitarias con las candidaturas de los partidos políticos. Esas señas feas que me está haciendo Omar es porque vamos a hacer un corte. Ah, perfecto, muy bien. No quiere decir que me está rechazando. Vamos a hacer un corte, sí. En Taba Networks, conectamos contigo. Ya, pues miren ustedes que queremos hablarles de este libro que está acá, el de Olof Palme, que los mencionamos constantemente, porque cada vez es más fuerte la imagen de don Olof Palme, cada vez es más fuerte sus convicciones. Tiene que ver algo con lo que estás mencionando de los derechos. Bastante. No sé si se llaman derechos minoritarios, no alcanzo de los derechos, porque son derechos en general, a veces eres minoría, a veces no lo eres. Lo que sí creo que es importante es que pongamos al centro es el pensamiento, que no salgas porque eres hombre, porque eres mujer, porque eres indígena, porque eres esto, porque el otro, sino porque hay un pensamiento detrás de lo que tú se haces, que es lo que considero. Y bueno, y estamos mencionando a Olof Palme ahora que está esta terrible situación de guerra que tenemos. Y fíjate que has de recordar que Olof lo que pedía era un espacio que le diera certidumbre a la Europa del Este, que en aquel entonces todavía existía la Unión Soviética, y la Europa del Oeste, que les diera confianza de que no se van a atacar porque hay un espacio en medio, una seguridad para ello, que es el motor del conflicto actual precisamente. Fíjate qué importancia. Pero también tenemos un paisano que hizo algo parecido, que es Alfonso García Robles, que él fue premio Nobel por hacer que el Tratado de Tlatelolco, para que no existiera armas de energía nucleares en el Caribe. Iba a decir, energía nuclear sí existe, armas nucleares en el Caribe y en Latinoamérica, y son importantes los pensamientos, son importantes las personas que resurgen. Lo único que no tiene también es el libro de Olof Palme, es la introducción. Es una cosa chula la introducción. ¿Cómo te atreves a decir eso? Pues cuando lo doy, como que te halagaron menos de lo que mereces, me dice.
Bueno, eso me dijo mi mamá, mi papá, mis hermanos. Eso ya es una soberbia excesiva, ¿eh? Bueno, estas bromas se dan porque precisamente quien hizo la introducción de este libro, que creo que vale la pena leer, es Ravel, Dania Paola Ravel, que hizo esta introducción sobre la vida de Olof Palme. ¿Qué te pareció hacer esta introducción? ¿Cómo te sentiste? Lo disfruté mucho porque pues evidentemente para poder hacer la introducción tuve que leer el libro y honestamente fue mi primer acercamiento con Olof Palme, entonces me gustó mucho. Es una figura histórica que me parece que se tiene que resaltar particularmente en las democracias. Bueno, pues lo tenemos a la venta, ¿eh? Muy bien, pero yo ya tengo libros. Pero sí, la gente que se En acerca a él. www.laorquestafilosófica.com, ahí lo pueden adquirir. ¿Qué es? No, pero el libro está en www.forolaorquestafilosófica.com. Ahí lo pueden adquirir, es digital. Y es sobre este enorme personaje que vale la pena que lo conozcan. Y ya que estamos en esto de andar hablando de ¿qué más quieres decirnos? Porque me parece ser que hay más cuestionamientos en lo que toca al INE. Me estabas contando de cómo se eligen, pero ¿hay ahorita un proceso de elección? ¿Hay algo ahorita que está presente para elegir? Sí, precisamente nosotros ahorita estamos desarrollando un proceso de selección de consejeros y de consejeras de organismos públicos locales electorales para 15 organismos públicos locales electorales. Se van a generar 19 vacantes, algunas ya están generadas, otras se van a generar. Explico de qué se trata esto. Sucede que, por ejemplo, ¿no? En mayo, 3 consejeros y consejeras de el OPLE de Chiapas van a terminar su periodo de designación el último día de este mes. Entonces tenemos que cubrir esas vacantes. Tenemos también algunas pendientes de algunos procesos anteriores en donde hubo declaratorias de desiertos que no gustaron algunos perfiles, entonces se volvió a hacer el proceso. Y también tenemos algunos que van a salir en septiembre o noviembre, que terminan su periodo de designación. Entonces estamos llevando ese proceso en este momento. Digamos, va a haber designaciones diferenciadas considerando esto que te estoy diciendo, ¿no? Que también va a haber desocupaciones diferenciadas, pero en total son 19 lugares los que tenemos que cubrir en 15 entidades federativas, y en igual número, por lo tanto, de institutos electorales locales. Entonces sí es un buen número de personas. Tenemos a 292 personas compitiendo por esos lugares. Sí, hubo una convocatoria amplia y estamos en ese proceso, ¿no? Para hacer lo que te había dicho, ¿no? Todas estas etapas, ya hicieron el examen de conocimientos, falta que hagan el ensayo y después pasamos a la etapa de entrevistas. Todo esto es público, la gente, cualquier persona que esté interesada puede ver las entrevistas, se videograban y las puede consultar para que puedan constatar incluso cómo se desempeñaron las personas entrevistadas, ¿no? O sea, cualquier persona podía apuntar. Sí, lo subimos en nuestra página y ahí es consultable por cualquier persona. Cuando hablas de que no cumple el perfil, ¿qué idea tienen de perfil? ¿Cómo debe ser más o menos? A ver, pensamos en una persona que sí tenga esa solidez técnica para ser un consejero o consejera electoral, porque creo que justo también en la denominación del cargo lleva el tema de que pues, requiere tener ese conocimiento de la legislación electoral. Una persona que pueda llegar a consensos, que escuche, que esté abierta al diálogo, que se preste también pues, para tener una interlocución no solamente con sus pares, sino también con todas las fuerzas políticas, con las representaciones de los partidos políticos que están sentados ahí, ¿no? A ver, creo que tenemos que entender que no siempre tenemos la razón y que debemos de escuchar otras voces y así llegar a un punto en donde se haga una construcción de una solución en conjunto, ¿no? En el entendido de que el que está frente a mí también puede tener cierto grado de razón, que también puede tener conocimientos y que puede aportar para que lleguemos a la mejor solución. Sí, que yo creo que se necesita una cierta sensibilidad para ser consejero, ¿no? Primero tienes que aguantar a los que están en los partidos políticos, que no todos son fáciles. Y luego entre ustedes tener una cierta... Igual yo creo que la política, siempre nos están diciendo los grados de estudio, beca
cada decisión que toman los jueces y tienen doctorados, que dice uno, me recuerda la frase de que lo que Dios no da no lo repone ni el gimnasio ni la universidad. Decía, no lo repone la universidad, decía Miguel Unamuno. Yo le agregué el gimnasio. Convenientemente. Me vi al espejo y dije, tampoco lo arreglé el gimnasio. Pero sí, como que nos vamos muchas veces por cuestiones, ¿saben?, de estudios, y hay que tener como una cierta sensibilidad, ¿no? Por eso insisto mucho, que entendemos qué es lo que está detrás cuando hablamos de democracia, que me parece que lo tratamos muy poco. Estamos haciendo leyes y las hacemos porque se nos ocurre que sea más barato, porque esto, por aquello, por lo otro. Y a veces como siendo barato sale caro. No sé. A ver, yo creo que requerimos empatía en todos los ámbitos de la vida, pero particularmente en los cargos públicos. Dicen por ahí que solo lo que te duele te mueve. Entonces, la verdad es que es difícil trabajar por la ciudadanía si eres indolente, ¿no? Si ves algunas deficiencias y simplemente te da lo mismo. Entonces, creo que es fundamental la empatía. Muy buena respuesta, me gusta. No lo había pensado. Pues sí, bueno, yo pienso que había pensado en la empatía para hacer empatía con partido político, pero tienes razón, más allá de la empatía con un partido, empatía con ciertas causas, con ciertas, en este sentido, con lo que es justo, ¿sí? Exacto. Y entonces entraron 290 personas y tienen la capacidad de escuchar a 290 personas. Tenemos que hacernos esos espacios para poder escuchar a las personas. Claro, estos filtros va haciendo que vayan llegando menos personas, ¿no? Por supuesto, a las últimas etapas, porque si, por ejemplo, ¿no?, en un OPLE pasan las 15 mejores calificaciones de hombres y mujeres, pues desde luego ahí se empieza a reducir. Y ya después también puede ser que no pasen el ensayo, pues entonces van a llegar menos personas a las entrevistas. Entonces sí, digamos, de ese universo de personas, pues a lo mejor nosotros estaremos entrevistando a la mitad en el mejor de los escenarios. ¿Y tú cómo ves esto de que sí se vuelva al centralismo o al federalismo que está en duda? ¿Qué opinas? A mí me llama la atención mucho que los que se dicen liberales están a favor del centralismo, pues una de las luchas del liberalismo y del federalismo. O si estoy mal en historia, corrígeme, ¿eh? Porque yo soy músico. Híjoles, yo creo que sí tenemos que repensar muchas cosas. Yo creo también que los organismos públicos locales electorales, incluso antes de ser OPLES, cuando eran institutos electorales locales y que quizá tenían una mayor libertad, habían sido también muy creativos para bien y aportaron mucho también para la democracia. El Instituto Electoral de la Ciudad de México, que pues es con el que he tenido más relación porque también trabajé ahí, allá nos conocimos, aportó mucho en cuanto a criterios de fiscalización. Ahora los OPLES no están fiscalizando, todo se lleva a nivel central en el INE y vamos, un poco también lo que decíamos, escuchar a los demás y creo que todo el mundo puede aportar algo para que mejoremos. Los grandes avances o muchos de los grandes avances que nosotros tuvimos en materiales electorales inclusivos para personas con discapacidad provienen del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Ellos lo hicieron antes que el Instituto Federal Electoral en ese momento. Entonces, siento que a veces también dar esa oportunidad, ese campo de movilidad en lo local, pues te puede aportar y puede hacer que pues empiecen a trabajar en otras cosas que a lo mejor tú a nivel central, nacional, no estás viendo, no te estás ocupando, y ellos lo están haciendo y después tú puedes abrevar de ese conocimiento. Entonces, pues desde luego yo me parece que lo ideal es que sigamos en el federalismo que tenemos y que lo mejoremos, lo perfeccionemos y lo profundicemos. Sobre todo que también un sentido muy propio de la democracia nos da dignidad, ¿no? Y entonces el hecho de que todo ocurra desde el centro me parece que le quita dignidad a los estados, como si les quitaran la posibilidad de que ellos resolvieran sus propios problemas. Eso es lo que me da como idea. Y también siento que a veces es como no reconocer la identidad de cada una de las comunidades, de las entidades, de las localidades. O sea, lo que decíamos al inicio, somos muy diversos. Entonces,
vamos, o sea, no podemos tener tampoco ese conocimiento tan a profundidad que sí se puede tener en lo local por esa convivencia cotidiana. Y sí hay espíritus regionales. Yo al principio me decía, pues, como que no hay mucha diferencia porque que mi medida era Ciudad de México y Ciudad de Nezahualcóyotl, por ejemplo, o Ciudad Satélite, o Yucatán con Campeche, era Sí, otra no, medida. claro. Pero sí hay espíritus distintos, modos de ver, por circunstancias. No es lo mismo estar pegado a los Estados Unidos y las condiciones que eso Exacto. te da, que estar gozando del Caribe a todo dar y demás, como sucede. Con condiciones también son muy difíciles en el sur, las relaciones en el sur entre la población indígena y la no indígena a veces son más ásperas, etcétera. Todo eso se debe considerar. Yo creo que sí debemos retomar la idea del federalismo, sí debemos tener espacios de comunicación, puentes comunicacionales entre los estados y el centro y entre ellos, pero creo que sí, no me gustó la idea de que se quitara el IFE para hacer el INE, por ejemplo. Vino aquí alguna vez entrevistamos a Santiago, a Javier Santiago. Me gustó mucho esa entrevista. Y él decía, pues es que decían que los gobiernos de los estados intervenían demasiado en las OPLES, ¿no? OPLES son organismos públicos locales electorales, si no me equivoco. Exacto. Sí, pero las cosas cambian, entonces tú haces un cambio por una situación que puede cambiar y se te queda el cambio que hiciste y ya cambió la situación, ¿no? Y entonces creo que sí hay que devolverles a los estados su reconocimiento de capacidad para resolver sus problemas, al menos que sea algo que ya atañe a toda la República, ¿no? Si se pasan, desde luego que sí. Es que volvemos un poco a lo que decíamos. A ver, creo que es virtuosa la manera como ahora se están haciendo las designaciones de consejeras y consejeros de institutos electorales locales. Eh, pero creo que también era virtuoso la parte en donde se deja un mayor margen de maniobra a los propios institutos electorales locales para que decidan, para que innoven, para que sean creativos a partir de las necesidades de la propia comunidad en donde están trabajando. Entonces, creo que debemos de llegar a ese punto intermedio. Otra cosa virtuosa es que también se le dio al INE la facultad de estar revisando a lo mejor el desempeño de las y los consejeros y entonces pues si alguien no lo está haciendo bien, que pueda ser removida esa persona. Y eso hace que tengan un mayor cuidado, ¿no?, en su desempeño. Pero pues también a la vez que se tenga también, me parece, y eso sería virtuoso, esa posibilidad de que tengan mayor libertad en decisiones técnicas que puedan ser aplicables y además que puedan ser exitosas en el contexto de la propia entidad federativa. Pues sí, son mundos distintos. Yo sí, bueno, la verdad es que entre México y Argentina suele haber menos cambios que los que a veces creemos por irnos al extremo. Sobre todo entre yucatecos y argentinos. Este, somos producto de algo triste, pero que ahí está, que fue la conquista. Lo que nos dio un idioma, lo que nos dio toda una serie de conceptos, fue eso. Pero aún en ese ambiente sí hay sus diferencias de entendimiento de cómo deben de ser las cosas. Decían, alguna vez me decían en Chihuahua que los niños y los borrachos dicen la verdad, los chilangos parece que no. Yo decía, mira, los niños, los chilangos, perdón, los niños y los borrachos y algunos norteños dicen lo que sienten, pero lo que sientes no siempre es la verdad, es lo que hay que saber separar, ¿no? Ese es un buen punto. Sí, la idea de poder buscar más a fondo. Y no podemos evitar, Dania, no podemos evitar preguntarte qué sientes de la nueva iniciativa de ley. A ver, creo que hay varias cosas que se tienen que reflexionar, que se tienen que hacer también consultas con personas expertas y también que se tienen que acercar a quienes aplicamos al final la norma para que podamos dar una
contribución al respecto y una opinión, ¿no?, que debe ser tomada en cuenta, porque al final de cuentas, cuando nosotros hacemos la implementación de una legislación es cuando podemos ver áreas de oportunidad, ciertas deficiencias, ciertas cuestiones que faltó legislar, y eso es oportuno que se considere. Una de las cosas que abiertamente puedo decir que no me gusta tiene que ver con que se amplíen los límites de la propaganda gubernamental en periodo de campañas. Fíjate, si nosotros recordamos cómo surge la reforma constitucional de 2007, surge porque quien estaba en ese momento en la oposición decía que no había habido un acceso equitativo a radio y televisión, y que había habido compra de radio y televisión, y que había habido injerencia también del gobierno federal en ese momento, que había roto la equidad en la contienda. Por eso se estableció, por ejemplo, la prohibición a que se difunda propaganda gubernamental en periodo de campañas, para evitar que haya injerencia del gobierno en turno, que pues tiene todo el aparato del Estado y que puede incidir a favor de cierto candidato y cierto partido político. Entonces, eso me parece que fue un logro de quien estaba en la oposición y que se tiene que conservar para que mantengamos esa equidad en la contienda. En su momento, con la revocación de mandato, el Congreso de la Unión hizo uso de su facultad interpretativa para hacer una interpretación auténtica, que lo que quería era modificar las reglas de la Constitución sobre propaganda gubernamental. Lo que hace esa iniciativa es lo que no pudo lograr esa facultad interpretativa. Quiere ampliar lo que se permite durante las campañas electorales. Y yo lo que creo es que a veces la campaña es como si fuera un producto, ¿no? Vota por fulano y sutano y mengano. Y poco debate, aunque hubo unos debates, por cierto, malísimos a mi juicio la vez pasada. Pero lo que hay que promover es más el debate, más que la persona. Intercambio de ideas, argumentos, sí. Sí, yo insisto mucho, lo que debe estar al frente es qué proyecto tienes de vida política, qué proyecto tienes de nación, qué proyecto tienes de país o de región, según el espacio. Y no qué tan simpático es el candidato, etcétera. Y nos estamos yendo como por lo contrario, ¿no? Entonces, creo que sí hay que hacer reformas muy importantes en nuestros procesos electorales, pero no estas, no en su mayoría. Hay cosas que podríamos reflexionar sobre el costo de los partidos políticos, que efectivamente es muy alto. Tienen una razón de ser también. Evitar que entren los grandes capitales a manejar todo esto, o que se meta la mafia, o que se meta esto. Sería muy fácil en un país de tanta desigualdad como el nuestro, que un pequeño sector económico se adueñe de un partido político y lo mantenga, ¿no? Y si no vas a decir de dónde viene el dinero y para dónde va, se presta más. Pero sí es un costo muy alto el que tienen los partidos, que tenemos que ir reflexionando. Pero fíjate, también hablábamos del involucramiento permanente que debe haber de la ciudadanía en los asuntos públicos. Si se quita el financiamiento público que se da para periodo no electoral, los partidos políticos para el periodo ordinario, creo que no se está propiciando que haya un involucramiento permanente de la ciudadanía en los asuntos públicos, y nada más se les va a dar dinero público para hacer campañas, por ejemplo. Y además de todo, se resta también las posibilidades de críticas objetivas y de seguimiento a los trabajos del gobierno que se puede hacer desde los partidos de oposición. Te voy a dar la razón, y no siempre me gusta darte la razón, Dania. Eso es muy inusual. Qué bueno que esto se está grabando. En público, qué triste. Sí. Pero sí, tienes razón. Si solamente se piensa en campaña, pues estamos provocando que no exista la necesaria reflexión política entre campaña, etcétera, para hacer, pues esto, política. Voy a repetir la palabra, pero pues ya no, esos gestos que me está haciendo. ¿Nos queda un ratito? ¿Cuánto nos queda? ¿Sí? Es un corte. Bueno, hacemos un corte, perdón. Ya te voy a decir, es que miles y miles de gente se están pidiendo que cante otra cancioncita. Por aclamación popular, que cante. Pues tenía que fingir así, ponerme. Mira, Mónica está emocionada.
mujer de alcurnia y bien formada, de esas que aún tienen el poder, se ha metido a mi vida sin ninguna invitación, ha gobernado en mi cocina, se ha tomado mi café, ha compartido mi comida y la verdad no sé qué hacer. Una mujer bonita y bien vestida, como las de la televisión, se ha metido a mis sueños sin darme una explicación, ha nublado mis recuerdos, se ha robado mis poemas, me ha inspirado algunos versos y desde luego esta canción, de esas que seducen funcionarios, algunos juniors y empresarios, se ha resbalado por mi cama y esperó conmigo el sol. Los amigos no dicen nada, porque el silencio es lo mejor. Una mujer exquisita, tal vez casada, como las que he visto en el Playboy, se ha quedado con mi almohada, ha jalado mis cobijas, me responde con sonrisas, ha dominado en mi alcoba. Yo mejor no digo nada y disfruto de su aroma. No me quieren creer que miles de gentes me pidieron que cantara otra cancioncita. Ya estamos en la etapa final, tristemente. Vamos nomás a ver si sale ahí por ahí que les pida su ayuda económica, porque hace mucho no se la pido. De todos modos no llega, pero... Pero el pedir me empobrece. Esta es nuestra cuenta de Banco Bilbao Vizcaya, y la cuenta 00 1984 52 41 5, que está a nombre de la Orquesta Filosófica, que es de donde estamos buscando la manera de seguir, de continuar con este proyecto, de promover arte, ciencia y desde luego, como lo estamos haciendo ahorita, reflexión política, para hablar de estos temas que tenemos entendido que son de interés general, que a todos nos deben interesar la vida política. Si dejamos que la política la practique un pequeño sector de la población, no podemos quejarnos después de sus abusos. La mejor vigilancia que podemos darle a un partido político es que sus mismos militantes sean muchos y vigilantes, y que de ahí surjan pues, los mejores elementos para este país, que nos hacen falta tantos cambios y ejercicios políticos. Sobre todo, yo tengo una preocupación que es central, que creo que es la economía. Ese es algo que me parece que se nos está dando mucho, una serie de preocupaciones sociales muy fuertes y muy válidas, pero que hemos descuidado un tanto la idea de la economía en un país con una de las peores distribuciones del ingreso de este mundo. En general en América Latina, pero mal de muchos no es consuelo de socialdemócratas. Somos un país con mucha dispersión económica y consecuencia social, y por eso queremos que ustedes reflexionen, participen en política. Seguramente hay algo de lo que quieras decirnos que no te he preguntado. A lo mejor estabas diciendo que no, René, me pregunte esto yo solo. Bueno, ya que se me da la oportunidad,
Quería comentar que tenemos ahora un proyecto que me parece muy importante, que se llama Candidatos y Candidatas Conóceles, que se va a implementar por primera vez en las elecciones locales de este año, en las 6 entidades federativas que renuevan gubernatura, y que además en el caso de Durango, además de renovar la gubernatura, también se van a renovar los ayuntamientos, y en el caso de Quintana Roo, el Congreso. Y es un proyecto para que la gente conozca los perfiles de las y los candidatos. Creo que eso es bien importante, justo un poco por lo que comentábamos, ¿no? De que la gente tenga información que le permita hacer un voto informado, con conocimiento de quiénes son las personas que se están postulando, de cuál es su trayectoria política, de qué han hecho, cómo, y a partir de eso, de saber en qué cargos públicos a lo mejor ya estuvieron algunas de estas personas, pues ver cómo se desempeñaron. Creo que es bien importante que la gente lo sepa. Se puede consultar en la página del INE, ya se está registrando toda la información de las y los candidatos. En el caso de las y los candidatos a las gubernaturas ya tenemos el 88% de la información, va creciendo día con día. Se está poniendo también ya la información de las personas que aspiran a una diputación, en el caso de Quintana Roo, entonces también ahí van a poder consultarlo, y en el caso de Durango, a las presidencias municipales. Entonces creo que es bien importante que la gente empiece a tener como una manera más proactiva de allegarse de información, que no nada más a lo mejor estemos viendo la televisión y lo que me pasa en los partidos políticos en los spots, sino que yo mismo busque esa información para poder tomar una decisión. Sí, hay que tomar la iniciativa. Sí. Claro, preguntarnos, ¿y quién es ese que se está oponiendo? Pues es el tipo que hace un año decía precisamente lo contrario de lo que hoy está diciendo. Que no se nos olvide. Sí, que es muy común, ¿no? Además, hay el derecho a cambiar, desde luego, pero mejor darle prioridad a los que lo dijeron primero, digo yo. O explicar por qué cambié, y entonces también eso es válido, pero explícame por qué cambiaste, ¿no? Sí, o que tanto es un juego. Y otro tema que hasta me enfada es el hecho de que tú salgas por un partido político y te cambies a otro. No es la traición al electorado, eso no debería prohibirse. A ver, yo creo que debe haber una exigencia social primero para que haya una definición muy clara de cuál es la tendencia política de cada partido, cuál es su ideología, y a partir de esa definición, porque a veces siento que también ya se está difuminando un poco eso, pues entonces también ya después lo segundo es esa exigencia de una persona de, bueno, ¿por qué tú estabas aquí con este partido que tiene cierta tendencia y ahora te pasas con uno que aparentemente es lo opuesto, ¿no? Pero creo que eso tiene que empezar por la propia ciudadanía, que esté al pendiente de eso y que llame a una rendición de cuentas, una explicación. Pues sí, como hasta que yo voto por un Partido Colorado y se pasa, una vez que voté por el Partido Colorado, se pasa al Partido Blanco. Después, yo voté por los proyectos del Partido Colorado, no del Blanco. Entonces, esto es como una traición, siento que y es muy común. Acaban de cambiarse 2 recientemente diputados del partido. Se pregunta uno, pues eso como que no debería de ser. Hay que hacer una buena reforma. Yo quiero insistir en esto. Hay que hacer una buena reforma. Por ejemplo, también ahora que hablaste de la revocación de mandato, pues no le veo el sentido de que tú vayas a revocar el mandato si el partido del candidato tuvo la mayor votación. ¿Qué sentido tiene ver si lo quieres revocar si ya la votación intermedia te dijo que están con él? En caso de que sí tenga menos votación, entonces ¿en dónde sí podríamos preguntar, ¿quieres que siga? Porque es muy caro, ¿no? Sí, sin duda es caro hacer toda esa implementación. Bueno, no nos dieron recursos para poderlo hacer, pero a nosotros, de los recursos del instituto, nos costó 2.109 millones de pesos poder hacer este trabajo, porque bueno, pues es desplegar muchísimas personas en campo para que vayan a visitar a las y los ciudadanos para hacer la capacitación. Estamos hablando de muchísimas personas, de 12 millones de visitas, después hacer la instalación de las casillas, todo eso tiene un costo considerable, y además, bueno, pues también es la inversión humana, ¿no? Digamos, porque
pues sí, también fue muy desgastante para muchas de nuestras juntas locales y distritales que en este momento pues están con el desarrollo de los procesos electorales locales y en algunos casos también procesos electorales extraordinarios y súmale además también el proceso de revocación de mandato. Entonces fue muy demandante para nosotros. Pues ahora sí, ya me están diciendo que nos apuremos, ¿verdad? 2.109 millones por lo que me estás contando. Creo que fueron 568 de aquellos de si enjuiciabas o no a los expresidentes. De la consulta popular, ahí hubo una ventaja. Pudimos utilizar todavía la infraestructura que teníamos ya montada para el proceso electoral 2021 porque fue muy seguidita. Si le sumas más lo que se gastaron, que no se notificó en carteles y si hubo espectaculares y demás, pues sí, yo puse en un artículo 5.000, a lo mejor exageré, pido perdón si lo exageré, pero sí hubo cerca de 4.000 millones, pues yo creo que sí se gastaron en algo que ni siquiera fue vinculatorio, como tonto, ¿no? Pues claro, eso nos obliga a pensar que necesitamos más legisladores, no tan simpáticos, no tan buenos futbolistas, no tan buenos cantantes tal vez, pero sí con una capacidad legislativa que hay que tener para poder ocupar estos cargos. Y ahora sí ya nos están diciendo ya adiós, y yo cumplo por decirles adiós. Pero antes quiero decirte, públicamente te voy a regalar esta taza que es con la que celebramos el 11º Muchas gracias. cumpleaños de la Orquesta Filosófica. Perfecto. Que vean pensar y actuar. El hashtag. Qué bonita taza. Una cosa muy chula. Sí, un cuadro de Guillermo Ascoli también. ¿Sí? Perfecto. Está muy linda. Muchas gracias. Para que cada vez que veas, te tomes tu cafecito, te acuerdes que viniste. Me acuerdo que estoy aquí. Que estuviste acá. Muchas gracias. Pues muchas gracias, les agradecemos a todos su atención y nos vemos, ya saben, cada semana, los miércoles a las 7, estamos en la Orquesta Filosófica. Taba Networks presentó